Dios te bendiga, bienvenido a este tiempo de compartir la palabra del Señor, una palabra que transforma vidas y también corazones. Hoy vamos a compartir acerca de un tema que es las decisiones. Vamos a leer el versículo en el cual hoy nos vamos a basar, ¿no? Que es en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 11, que dice así: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Oramos por esta palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo y por estar con nosotros. Que tu presencia hoy, a través de tu palabra, hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento a recibir lo que vos tenés preparado justamente para hoy, para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo. Y esperamos, Señor, en este tiempo, después de esta palabra, ya no ser los mismos, sino decidir por ti, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a hablar de este tema, ¿no? Un tema interesante, ¿no? Que son las decisiones. Cada uno de nosotros toma decisiones. A cada momento, en cada tiempo, ¿no? Aún en las decisiones pequeñas, ¿no? Cada uno de nosotros lo hace, decide por una cosa o decide por otra. En la Biblia aún vemos, ¿no? Como personas o personajes han decidido por Dios y otros no. Por ejemplo, Adán y Eva decidieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Coré decidió rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Vemos como el joven rico decidió ir detrás de sus riquezas y no seguir al Señor. Y así también vemos personas que decidieron decirle sí a Dios. Moisés, por ejemplo, diciendo sí a pesar de su tartamudez. Vemos a David diciendo y decidiendo por Dios, ahí en el redil detrás de las ovejas donde Dios lo llamó. Vemos a un Pedro, ¿no? Del vulgo pescador, diciéndole sí y decidiendo por el Señor. Cada una de nuestras decisiones tiene consecuencias, pero detrás de cada una de esas está la mano de Dios. Dios permitiendo cada una de las cosas que suceden. La mano de Dios es interesante porque aparece en 8 oportunidades en la Biblia nombrando la mano de Dios. Nosotros tenemos y conocemos la mano de Dios en un partido de fútbol. Ese gol que hizo, por ejemplo, Maradona a los ingleses, la mano de Dios, pero de Dios no tiene nada, ¿no? Una mano tramposa, ¿no? Una mano que saca ventaja sobre los demás. Y la mano a la cual hacemos referencia o estamos haciendo referencia, la mano verdadera de Dios, es una mano amorosa, una mano que se compadece, una mano que ayuda, una mano que no piensa en uno mismo, sino piensa en el otro. Qué diferencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de esto, ¿no? De decidir darle el control a Dios de nuestras vidas. El control, que es el dominio, ¿no? El mando de las cosas. Y vemos por ahí, ¿no? A padres, a los cuales se llama padres helicóptero, porque están encima ahí, creando una burbuja sobre sus hijos y no les hace bien. El querer tener el control, ¿no? El decidir nosotros querer el control o querer tener el control de nuestras vidas no es bueno, porque eso habla también de nuestra inseguridad, de nuestro miedo y de nuestro temor. Mientras que el control de parte de Dios no es un control diferente. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas y sabe por qué las hace. Por eso es importante e interesante dejar el control a Dios. Por eso hoy vamos a hablar de por qué nosotros debemos decidir someternos al control de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 66, en el cual vamos a tocar unos versículos para ver por qué debemos decidir hoy, decirle sí al Señor y someternos a su control. En los versículos 1 y 2, Jehová dice sí: el cielo es mi trono y la tierra estrados de mis pies. El versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
Número uno, debemos decidir someternos al control de Dios porque Él hace todas las cosas. En Mateo capítulo 5, versículo 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El libro de Isaías, capítulo 43, allí un poquitito más atrás, versículo 1, dice así, mientras lo estoy buscando, 43.1, dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y el Salmo 139, capítulo 139, versículo 16 de Salmos. Tremendo este salmo porque este salmo hace referencia a la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dice el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Por qué entonces debemos decidir? Número uno, porque Él hace todas las cosas. Y todas las cosas que hace Dios son buenas, ¿no? Si lo vemos en la creación, todo lo que Dios creó fue bueno. Número 2, ¿por qué debemos decidir? Porque hay un propósito detrás. Y volviendo allí al libro de Isaías, capítulo 66, en el versículo 9, dice así: yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Hay un propósito detrás de someternos al control de Dios. Dios determina las cosas a través de su palabra. Y cuando Dios dice algo, lo hace. Él no falla. Él no miente, no es hijo de hombre para mentir, no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Así que si Dios determinó algo o hay una promesa sobre tu vida, quédate tranquilo, no temas, persevera. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer en su tiempo. Pero también hay una cláusula, que la vamos a ver ahora. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto de todas las cosas implica las cosas buenas y las cosas malas. Hay formas en las cuales nosotros vemos, a nuestro alrededor y aún en nuestra vida, que parecen que son malas, pero no es así. Dios, en su plan, en su propósito, en su mente, en sus pensamientos, que son muchísimo más altos que los nuestros, Él ya tiene el diseño, ya tiene el plan, ya tiene la salida de cómo va a terminar todo. Aún nosotros, el pasado que hemos vivido, no lo entendemos. Las cosas que nos han sucedido cuando éramos pequeños, o tal vez cuando éramos adolescentes o jóvenes, cosas fuertes que nos han pasado, no las entendemos. Aún Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, yo te tengo que lavar los pies. Y Pedro diciendo: no me laves los pies. Pedro, lo que yo estoy haciendo no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Los tiempos son de Dios, y esto también lo debemos entender. Pero el propósito de Dios, detrás de todas las cosas, algunas veces no lo entendemos. ¿Por qué nos sucedieron tantas cosas o cosas tan fuertes? Porque Dios lo permitió, número uno, y segundo, porque hay un plan eterno detrás, muchísimo más alto de lo que nosotros pensamos o entendemos. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien, no solamente las buenas, sino también las malas. Isaías capítulo 55, allí también, dando una vueltita, un par de hojas, versículo 11, o versículo 10 y 11. Versículo 10, Dios hace una comparación, de la lluvia y la nieve con el versículo 11, con su palabra. Dice: así será mi palabra, será como la lluvia y como la nieve, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual o para que la envíe. Si Dios lo determina, Dios lo hace. La única cláusula que podemos poner ahí es si nosotros lo dejamos a Él. Nosotros somos los únicos capaces de detener el propósito de Dios en nosotros. Dios no va a pasar por sobre nuestra voluntad, sino que nosotros, de nuestra propia voluntad, aceptamos su propósito o no. De hecho, cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. No hemos sido producto del azar, sino que Dios, ¿no?, allí, mientras sus ojos nos vieron o vieron nuestro embrión, allí ya había propósito. Dios puso uno en nuestra vida, un propósito específico para cumplir su sueño en nosotros. Debemos entonces decidir hoy. ¿Por qué? Porque hay propósito de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no te va a dejar a pata. Dios no te va a dejar huérfano. ¿Por qué? Porque si tenés a Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él nos dijo allí en el libro de Juan, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y su Espíritu está en medio nuestro. Amén. Entonces la segunda razón por la cual nosotros debemos decidir someternos al control de Dios es porque hay un propósito. Y no fuiste creado porque sí. La tercera razón o el tercer motivo por el cual nosotros debemos decidir someternos es porque tiene beneficios. No es porque busquemos los beneficios, sino que los beneficios vienen como consecuencia de la sujeción a Dios. Entonces a veces no tenemos algunas de estas características que vamos a nombrar ahora, ¿no?, de estos beneficios. ¿Por qué? Porque no estamos realmente sometidos a Dios. El primer beneficio, y saber también, ¿no?, que el beneficio que Dios nos da a nosotros, o estos beneficios, no son para nosotros solamente, sino también para compartir con nosotros. Y no solamente para compartir, sino para ser de testimonio en base a estos beneficios. Y que las personas puedan ver la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no. Qué tremendo, ¿no? Isaías, seguimos ahí en Isaías capítulo 66, versículo 12 y versículo 12 al versículo 14. Dice en el versículo 12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Qué tremendo, ¿no? Una de las cosas de los beneficios, no cosas, sino beneficios, que Dios nos da es la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que es fruto del Espíritu, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 27, Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Uno tiene que entender el contexto, ¿no? Jesucristo había anunciado su muerte, anuncia que alguien lo iba a traicionar y anuncia que alguien lo iba a negar. Y ante todas, ¿no?, estas noticias, Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Dios nos conoce y sabe cómo estamos. Dios sabe lo más profundo, o hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Entonces, lo primero que Dios nos da, el primer beneficio es la paz. Isaías capítulo 57, versículo 19, dice así, produciré fruto de labios, paz al que está lejano y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y mire qué diferencia que hay con en el mismo capítulo, en el versículo 21. Dice, no hay paz, díjome Dios, para los impíos. La paz no es ausencia de guerra, sino que la paz es la tranquilidad aún en tiempos de guerra. La confianza en Dios, depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios. Y estar confiados en que Él nos va a sacar. Aún en medio de la guerra, confiar en medio de nuestro Dios. Y hoy estamos viviendo adversidad, estamos viviendo, ¿no?, tiempos difíciles, que parece que todo viene en contra. Pero la paz de Dios hace que nuestra relación
se fortalezca con Dios y que podamos confiar plenamente en Él, aún en medio de la adversidad, ¿no? Aún en medio de los embates del enemigo, podemos decir, estoy en paz. Para el mundo la paz es ausencia de guerra, es tranquilidad, es pasividad, y tal vez es parte de la paz, ¿no? Pero no es el todo de la paz que nos habla la Biblia. Y para los impíos, para aquellos que no conocen a Dios, no tienen la verdadera paz. No tienen verdadera paz. Cualquier cosa que sucede a su alrededor desequilibra su tranquilidad. Y no tienen paz. No viven con la verdadera paz que Dios nos ofrece. El segundo beneficio que Dios nos da, allí también en el capítulo 66, versículo 13 de Isaías, dice así: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. El segundo beneficio entonces es el consuelo. Dios nos consuela. Dios nos consuela, ¿pero para qué? Para poder consolar. Este beneficio tampoco es para nosotros. Es para nosotros porque lo recibimos, pero es para darlo. Segunda de Corintios habla acerca de esto. Es un ministerio, Segunda de Corintios, vamos a verlo acá, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, escuchen esto, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Consolados para consolar. Es un beneficio que no es nuestro, sino que es para los demás. Salmos capítulo 91, versículo 4, dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios nos consuela, Dios nos abraza. Es el mejor abrazo que podemos recibir de alguien. El abrazo de Dios es el mejor consuelo que podemos recibir. Y tal vez vos estés escuchando esto por primera vez. El abrazo de Dios es diferente al abrazo del hombre. El consuelo de Dios es diferente al consuelo del hombre. El consuelo de Dios es perfecto. Él nos consuela en todo. Debemos nosotros abrir nuestro corazón para recibir ese consuelo. Hoy puede ser tu tiempo. Tal vez estás en un tiempo difícil y necesitas que Dios te abrace. Hoy es el día, es el momento. El tercer beneficio que Dios nos ofrece es la alegría y el gozo. Allí, en el capítulo 66 de Isaías, versículo 14, dice: y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. El tercer beneficio entonces es la alegría y el gozo. Podemos estar en tiempos difíciles, hermano querido, amigo, si me estás escuchando. Podemos estar en tiempos difíciles, pero debemos alegrarnos y debemos gozarnos en nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios, es nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra alegría. ¿Es difícil reír o es difícil gozarse en tiempos de angustia? Sí, pero no es imposible. Estando Dios con nosotros, debemos nosotros gozarnos, aprender a gozarnos en el Señor. Salmo 126, versículo 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y tal vez hay personas a tu lado que no la están pasando bien, personas con adicciones, ¿no? Con enfermedades, y tal vez esto pega a nuestro corazón, personas que no conocen al Señor, a pesar de que son cercanos a nosotros. Pero aún así, Dios tiene cada lágrima tuya, la tiene presente, y dice que con gozo la segarás, con gozo la vas a cosechar. No te canses de orar por esa persona que estás orando, que estás pidiéndole a Dios para que conozca
su nombre, su gracia y que pueda aceptar a Cristo en su corazón. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que con gozo vas a gozar. Con gozo vas a sembrar. Así que quédate tranquilo, quédate tranquila, no tengas temor. Porque Dios nos da esa alegría. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Estamos acá también. Vamos al Nuevo Testamento. Está bueno despegar las hojitas. Está buenísimo. Capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 17. Segunda de Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo es? Momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estemos pasando va a pasar. La adversidad que estemos viviendo va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que es momentánea, no es eterna, es momentánea. Y produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¡Wow! ¡Qué lindo! Aún en medio de las tribulaciones y de la angustia, Dios nos dice: hey, esto pasa. Y no solamente que pasa, sino que te va a servir para tu santificación. Te va a servir para este proceso de madurez espiritual. Y Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Ninguna disciplina es buena, pero la disciplina que viene de parte de Dios es excelente, excelente, y trae como consecuencia gozo y alegría a nuestra vida. Nos conviene, hermano querido, nos conviene someternos a la mano de Dios. Nos conviene decidir someternos a la mano de Dios. La clave de todo esto, de por qué debemos someternos, es la humildad. Y está en el versículo 2 del capítulo 66 de Isaías. Dice así, en la segunda parte: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El pobre y humilde de espíritu es aquel que tiene necesidad de Dios, que tiene hambre y sed de Dios. Por eso hoy es el día en que debemos decidir someternos al control de Dios. ¿Por qué? Porque aún la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 6 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice lo mismo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que dicen que sí, aquellos que deciden hoy por Dios. Hay áreas tal vez en nuestra vida que no están muy en orden y hoy debemos decidir ponerlas en orden y darle el control a Dios. Amén. Versículo 6 de 1 de Pedro capítulo 5 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Dios nos quiere exaltar, pero primero nos tenemos que humillar. Y dentro de este proceso de la humillación está decidirle sí a Dios, decirle sí al Señor. Y tal vez estás escuchando esto por primera vez y decís: yo quiero la paz, yo quiero el consuelo, quiero la alegría, porque realmente mi vida no está muy bien. Hoy es tu día. Dice Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Por eso hoy, si estás escuchando esto por primera vez, abrí tu corazón a Él y decirle: te necesito. Y aún aquellos que están en los caminos del Señor y tal vez no están muy bien nuestra vida espiritual o nuestra relación con Dios, hoy decidí decirle que sí. Así que vamos a hacer esta oración. Aún aquellos que conocemos al Señor lo hacemos igual. Señor, hoy otra vez te aceptamos. Quiero que tomes el señorío de mi vida. Amén. Oramos y hacemos esta oración. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo. Reconozco mi condición y que tal vez mi relación no es la mejor
contigo, pero hoy abro mi corazón y quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Reconozco mis pecados, mis errores y los pongo delante de ti. Tú eres un juez justo, tú eres verdadero, tú eres amoroso. Y también te pido perdón por mis pecados, por aquello que hice. Pido perdón en esta hora y quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, si aún no fue escrito. Y si mi relación contigo no es la mejor, deseo y decido hoy que sea plena. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Debemos dejarle el control a Dios. Su Espíritu dice que es nuestro consolador. Ahora Él desea ser nuestro controlador. Él quiere que le demos el control, que decidamos hoy someternos a su mano y a su control. Te doy gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios y espero y esperamos, Dios espera de nosotros una decisión hoy de decirle sí a Él. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos y decidimos hoy, decile ahí donde estás, decido hoy, Señor, entregar mi vida a ti por completo, para que limpies mi vida y que seas el Señor en todas mis áreas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Si hablamos de decisiones importantes, hoy el buscar su rostro, como cada día, debe ser esa decisión. Y un corazón contrito y humillado Él jamás desprecia. Si hoy tu corazón se encuentra quebrantado, deshecho quizás por las dificultades, es la materia prima que el Señor usa para transformarlo en potencia y para poder impulsarnos al propósito que tiene para cada uno de nosotros. De ahí en adelante partirán todas las decisiones que podemos tomar. Pero la mejor decisión que hoy podemos a lo pronto decidir es buscar su rostro. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que te enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino.
yo me inclino. Decirle una vez más, no tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, 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 eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh. Gracias, Señor. Gracias por tu renuevo en nosotros. Una vez más somos renovados en tu presencia, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre por lo que eres para nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Jesús.